Radio Universidad Santa Fe. Radio Universidad Santa Fe. Ecos del Ciclocar 2019. Bienvenidos una vez más a una emisión de su podcast Ecos del Ciclocar en el marco del Ciclocar 2019. Soy Octavio Torres y me acompaña Fernando Corona. Cuéntanos, Fernando, ¿a qué te dedicas exactamente en este mundo del cine? Hola, ¿qué tal? Un gusto ser su invitado. En el mundo del cine me dedico a varias cosas. Empecé yo trabajando como extra en una película norteamericana que se llama Érase una vez en México y la filmaron aquí en Guanajuato en el año 2001. Esa fue como mi primera experiencia de un largometraje, pero previamente a eso ya había colaborado con otros directores haciendo cortometrajes y eso es algo que me interesaba. Entonces cuando vino esa producción tuve el gusto de conocer al director Robert Rodríguez y quise yo aprender de cómo filmaban un largometraje. Entonces pues me aceptaron ahí como extra, fui militar en esa película y estuvo padre porque pude ver el proceso de cómo filmaban detrás de cámaras. Y después de ahí entré al siguiente mes a la universidad, estudié yo diseño gráfico en la Universidad de Guanajuato y mientras estudiaba los 4 años y medio me dediqué a producir cortos independientes y aparte en la escuela pues veíamos mucho cine, fotografía, publicidad, como en esas épocas éramos de los pioneros en participar en expresión en corto que ahora se le llama el GIF, el Festival Internacional de Cine de Guanajuato. A veces nos llamaban de filmaciones del estado que estaba ligado con ellos y colaborábamos con producciones de Estados Unidos o de aquí de México en cortometrajes, pero lo interesante es que eran hechos en 35 milímetros, eran en cine. Entonces fue también mi primera experiencia cuando iba a la universidad, trabajar en 35 en cine, también pues hice mucha foto en 35 milímetros mientras estudiaba. Ya casi al finalizar la licenciatura hice un corto que se llama Sonimorfosis, es un corto experimental y fue la primera vez que fui aceptado en el Festival de Cine de Guanajuato como director, porque había estado en otras áreas como producción. Y después de ahí, 2 años después, dirigí un corto del oeste que se llama ¿Quién es Juan Pérez? Estos cortos los pueden ver en línea, están en YouTube y Vimeo al parecer. Y con ¿Quién es Juan Pérez? Trabajé con varios gente creativa de aquí de Guanajuato como César Guevara o Carlos Ortega, que es un experto en 3D y ha trabajado en películas como Condorito, una película de huevos. Éramos todos ellos compañeros de la universidad, entonces era curioso que teníamos un salón de diseño gráfico, pero varios nos interesaba mucho el cine, teníamos hambre de hacer cine. Era yo creo que lo que nos movió y nos sigue moviendo, el hambre por hacerlo. Y a pesar de que no había mucho equipo en esa época, empezaban las cámaras digitales, entonces era un poco complicado poder grabar como ahora se puede, que con cualquier tipo de reflex ahora tienes más facilidad, ¿no? A la hora de hacer tus prácticas, digamos, como estudiante. Después de que presentó el corto ¿Quién es Juan Pérez? En el Guanajuato, lo mandé a otras partes también y ganó en Querétaro un festival de cortos nacionales, se llama Cortocinema. Fue Cortocinema 2007 creo, no recuerdo, pero fue festival, algo así como Festival de Cine y Televisión de Querétaro. Cortocinema fue en León, ya recordé. Y después de haber quedado ahí en esos festivales y en otros más que mandamos, yo seguía trabajando como diseñador gráfico, pero en ese momento la televisora TV4 en la ciudad de León me invita como realizador audiovisual, que eso recomiendo mucho a los estudiantes que quieren enfocarse mucho al cine para que empiecen a trabajar bajo presión a la hora de ser un director y realizador. Entonces me fui a la ciudad de León y ahí estuve casi 3 años dirigiendo cápsulas y editando para TV4. Estábamos en un programa de música que se llamaba Zona 4 con Citlali Santana, una conocida conductora de aquí del estado de Guanajuato que tiene muchos años de experiencia. Cuando estaba trabajando ahí en TV4 me llegó luego la invitación de poder trabajar en la Universidad de Guanajuato y yo quería trabajar ahí con César Guevara, un ex compañero mío y muy creativo al igual que Carlos Ortega. Trabajé con ellos 5 años, pero dentro de esos 5 años que hacíamos mucho documental, mucha edición para la Universidad de Guanajuato en un
un espacio que tenía. Me invitaron otros directores como Ahmad Escalante a trabajar en sus películas, entre ellas la película Eli, que ganó en Cannes, en el Festival de Cannes de 2013, ganó Mejor Director. El director jurado era Steven Spielberg y estaba Nicole Kidman también ahí como de jurado principal. Ahí me tocó trabajar como asistente de producción de Ahmad, ahí estuve en esa película, y también fui asistente de sonido directo. Me tocó usar el boom en la última semana, me acuerdo, de filmación. Me llamaron porque se había extendido una semana más y ya la persona que lo hacía no está, entonces me invitaron y pude trabajar en esa área. Después de eso seguí trabajando en producción audiovisual de la Universidad de Guanajuato, y llega de nuevo Ahmad Escalante. Él a veces vive en México, a veces está en otras ciudades, otros países, pero a veces regresa aquí a Guanajuato y me invita a su siguiente proyecto, su último proyecto, que se llamó la película La Región Salvaje. Él quería que fuera su gerente de locaciones y empezar a trabajar 4 meses antes de la filmación, para tomar las fotos de las locaciones posibles en base al guión que él me dio. Y como era ya un trabajo que tenía que estar todo el día, entonces decidí dejar la Universidad de Guanajuato después de 5 años para ya dedicarme a esto. Entonces dije, pues ya voy a dejar esto como para hacer esta película, pero también ya hacer mis cosas y ser mi propio jefe, que es lo que también quería hacer. Y bueno, y trabajar con ciertos directores que me gustan, entre ellos Ahmad Escalante, que me gusta mucho trabajar con él. Y en la última película que trabajé fue con Fernanda Valadez. Ella es originaria de aquí de Guanajuato, es un gran talento. La conocí hace muchísimos años, pero hasta hace un año pudimos trabajar filmando su película, que se va a llamar Sin Señas Particulares. Ella me contrató como su video assist. Yo tenía que checar en un monitor que todo estuviera bien, que todo fuera acorde a lo que ella quisiera, y a la productora y a la continuista. Entonces tenía que estar siempre con ella, con el monitor. La película La Región Salvaje tuvo la suerte de estar en la selección de Venecia. Ese festival es el más antiguo del mundo, por si tenían la curiosidad. El festival de cine más antiguo del mundo es el Festival de Venecia, luego sigue Cannes. Casi iban a tener el mismo tiempo, pero con las guerras mundiales Cannes dejó de hacer su festival unos años, entonces por eso en Venecia es más antiguo. Ese año se presenta 2015, al parecer, la Región Salvaje, y gana también Mejor Director Ahmad Escalante. Entonces nos dio mucho gusto pues de que se lleva otro gran premio en uno de los festivales más importantes del mundo. Y después de ahí yo hago mi propia productora de drones desde el 2015, y me dedico a estar como independiente o freelance, como le llaman, en varios tipos de producciones. Entre ellos Ahmad me invita también a colaborar en Narcos, en el capítulo 4, para hacer algunas escenas de dron, algunas escenas de acción de unos aeroplanos, ¿no? que cargaban droga, y la DEA los interceptaba. Entonces pues para mí ha sido muy padre poder trabajar en diversas áreas, aunque a mí lo que más me interesa es la dirección. He dirigido 9 cortometrajes y he trabajado en 4 largometrajes. Mi último cortometraje lo pueden buscar en línea, está en Vimeo y en YouTube, se llama Plomo Sediento. Estuvo en más de 25 festivales internacionales y ganó en España 2 premios, mejor fotografía y mejor actuación. Estuvo también aquí en el GIF, estuvo en Pachuca, estuvo en México, en varios festivales. Y lo que me interesó mucho de este corto es que es la primera vez que me dedico mucho también, junto con un amigo francés que se llama David Bravo, a la distribución, porque eso es algo que es lo que más falta en el cine mexicano. Estoy de acuerdo con otros directores que hemos platicado que todavía no hay una industria, tal vez lo hubo lo más cercano en la época de oro, pero somos una comunidad todavía. O sea, para que haya una industria se tiene que ganar más todavía, se tiene que hacer muchas cosas todavía para el cine mexicano. Tenemos muy poco porcentaje en pantallas. Si se dan cuenta, cada mes que sale una película, cada fin de semana, son mínimas las películas mexicanas, y lamentablemente el cine de arte pues no se ve ahí tan reflejado. Están más películas más comerciales pues que saben que van a vender, y que tal vez lamentablemente es triste que haya mucho público para ese tipo de comedias que tal vez no son del gusto de muchos de nosotros. Pero yo espero que crezca esto de la industria, que se llegue a
a hacer algún día, o al menos esta comunidad de cine crezca, pero que las distribuidoras y los cines, que son las exhibidoras, pues nos den más atención, ¿no? Yo tuve la suerte de poder exhibir mi corto, como muy pocas veces se puede en México, en Cinemex y en Cinépolis y en varios. O sea, eso es algo bien complicado, pero eso fue gracias a mi productora, que se llama Yolanda Potts. Hicimos un trabajo desde preproducción bueno hasta la exhibición, y eso me pareció increíble. Después de haberlo editado y sacado a la luz este corto, y lo llevamos en 2 años a diversos circuitos de festivales. Como saben, no todos los festivales te van a aceptar, pero eso es algo padre, porque dices, hay cierto tipo de personas y jurados que les va a gustar, otros no. Entonces eso es algo para las nuevas generaciones que yo les recomiendo: mándenlo a todo lo posible, pero que tenga que ver su corto. O sea, no vayan a mandarlo a un festival de animación, algo de ficción, pues automáticamente no los van a aceptar. Entonces hay que saber dónde. Y ahora la ventaja de hoy en día es que tenemos plataformas como Film Freeway, que los recomiendo mucho, para poder buscar festivales, y muchos de ellos son gratis, otros te cobran muy poco, $1, $5, pero ya casi todos los festivales en el mundo son en línea, y eso agradezco mucho, porque a mí me tocó mandarlos físicamente y era un gasto enorme mandarlos a Europa, hasta mandarlos a San Miguel. Si no podías, pues tenías que mandarlo, y ya era un gasto, ¿no? Entonces, lo que en general, para mi parecer, hace falta más en México es la distribución y exhibición de cine, pero también desde cortometrajes, que haya ese apoyo a los buenos cortometrajes para poderlos exhibirlos antes de una película. Creo que en alguna época se vio muy poco eso, pero ojalá vuelva a surgir, y pues estoy feliz de seguir haciendo esto, y ojalá pueda seguir haciendo más cine y colaborando con directores que admiro, porque es importante trabajar con otros directores para saber su perspectiva, cómo trabajan, la forma en que pues se desplazan en el mundo de la distribución también. Y pues les agradezco esta oportunidad de la entrevista, y gracias. No, gracias a ti, Fernando. Y bueno, otra pregunta rápida. Dada tu experiencia, dada todas las personas con las que has trabajado, el cómo te metiste a esto del cine, también tu carrera en diseño gráfico, ¿qué experiencia te llevas de convivir con los estudiantes santafesinos? ¿Cómo los ves en este mundo del cine? ¿Qué experiencia te deja? ¿Cómo viste hay talento? ¿Qué falta como apoyar o desarrollar en cuanto, en este caso, el taller de stop motion? Ok, muy buena pregunta. A mí me gustaría, si hacen ediciones siguientes, me pareció muy buena la experiencia, aunque generalmente cuando doy talleres o charlas o pláticas en universidades, me ha tocado pues estar en diversas universidades también dando clases magistrales o charlas. Me gusta cuando es taller, en especial cuando es taller, que sea más íntimo, o sea, que igual grupos un poco más pequeños para que puedan participar más. Este taller me encantó, fueron varios estudiantes, pudieron participar todos un poco, pero realmente cierto grupo vi que había más interés y había como que la creatividad se les facilitaba por algún momento. Tal vez ya tienen algo de experiencia y se nota en varios de los elementos, y me gustó mucho trabajar con ellos y en general con todos. Y algo que me gusta mucho y sucede cuando estoy en alguna universidad es que si veo yo interés de algunos estudiantes y todo, pues a veces los invito a colaborar en proyectos. Cuando hice el corto de ¿Quién es Juan Pérez? Lo filmamos en 2006 y lo acabamos un año después, 2007. Yo en esa época estaba dando clases en otra universidad, en mis ratos libres podía dar clases en la mañana, y invité a un par de estudiantes a que colaboraran, y eso les gustó mucho porque pues vieron ya como la práctica, ¿no? Con las cámaras profesionales de cine, la iluminación, con más gente, con el talento. Entonces para mí me encanta cuando puedo dar talleres o charlas, porque igual ahí puedo invitar a más gente interesada y se nota que tiene el hambre de hacer cine, ¿no? Pero creo que se me hace muy padre que hayan hecho este tipo de actividades, y ojalá sigan haciéndolo más e inviten a expertos en cada área, como pues puede ser guionismo. Tengo una amiga que es escritora profesional, la han invitado por ejemplo a varias universidades a que dé charlas. Se llama Sandra Becerril, ella ha sido ganadora de muchos premios internacionales de guión, y ahorita están filmando su segunda película con su guión, y creo que eso es importante, el acercamiento que hay entre los alumnos y la gente que está haciendo este tipo
de cosas que me parece muy interesante, porque yo así también aprendí, pero no tuve la oportunidad en la universidad que llevaran gente que estuviera trabajando en el medio, porque en esa época era más complicada. Entonces yo ahí tuve la suerte pues de poder investigar y dónde se está haciendo algo para poder ahí, o que me hablaran, pero fue empezar desde cero. Y creo que algo muy importante es que hay que tratar bien a todo tu crew, a todo tu equipo, como ya seas como director o productor, hay que darle lugar a todos y tratarlos con mucho respeto siempre. Muy bien, y entonces, ¿qué consejo le darías, por ejemplo, a estos chicos que se acercaron contigo, o sea, que se vio como más interés? ¿Qué consejo les darías si quieren seguir indagando en el mundo del cine, si quieren en algún momento participar en una producción, como ya lo mencionas? ¿Qué consejo les podrías dar tú? Muy buena pregunta. Mi primer consejo es que se canalice cada uno y investigue en qué área ellos les gustaría más dedicarse, ¿no? Porque hay gente que, por ejemplo, en las escuelas de cine, que es SC y CUEC, dos de las mejores escuelas, que he recibido también ahí diplomados, me doy cuenta de que todos quieren dirección o todos quieren la fotografía. Son las dos que más quieren, pero luego se dan cuenta algunos de los alumnos que dicen, no, yo tal vez no tengo la creatividad para ser tanto director, pero organizo todo y me gusta como que tener todo listo antes de una filmación. Entonces se enfocan más a la producción, que eso cada vez hay mejores productores aquí en México. Uno de los mejores es Nicolás Ellis, que he tenido la fortuna de trabajar 2 veces con él en la película Eli en la región salvaje. Luego, al ver esto, Alfonso Cuarón lo invita a trabajar en la película Desierto, para que vean cómo se conecta todo, ¿no? Los estudiantes, después de haber hecho la película Desierto de Jonás Cuarón, hijo de Alfonso Cuarón, lo invita a producir la película Roma, y dice, pues hay eslabones muy cercanos para poder trabajar con la gente que quieras, ¿no? En el medio. Yo les recomiendo a los estudiantes que chequen en qué área les gustaría estar y se vayan especializando. ¿Y cómo va a ser eso? Haciendo sus propios ejercicios, así como nosotros hacíamos nuestros ejercicios amateurs de cortometrajes en la universidad sin que nos dejaran hacer eso. Teníamos tarea de eso, pero aparte de la tarea la hacíamos nosotros sin que nadie nos dijera ni nada, por el hambre, ¿no?, de hacer cine. Entonces les recomiendo eso, que hagan sus propios proyectos sin que tengan que esperar a que les llamen. Háganlo, porque eso les va a servir mucho de práctica, y van a ver que cuando ya estén trabajando con alguien, aparte de tener experiencia en ese trabajo, la gente va a decir, pues ya tienen algo de preparación. Entonces lo importante es prepararse y empezando con uno mismo, ¿no? O sea, leyendo mucho, viendo muchas películas, en este caso del cine. Pueden hacerse autodidactas. Si tienen la oportunidad de estudiar cine después de acabar la Universidad Santa Fe, en este caso que aquí estamos, les recomiendo que puedan presentar al menos el CUEC o CCC, que son 2 de las mejores escuelas de Latinoamérica. Solo aceptan a 15 y a veces 4 son extranjeros, entonces es peleado el número. Pero aparte de eso hay más escuelas, estas son como las que son más antiguas y las que tienen maestros activos. Y maestros activos me refiero a que la mayoría de sus maestros están trabajando actualmente en el cine mexicano o en el cine internacional, y eso está genial. Tuve la fortuna, por ejemplo, de estar en Girona, en el Festival de Girona, y uno de las personas con la que estábamos compitiendo hace 10 años me había dado clases. Es un maestro del CUEC, pero él estaba compitiendo en documental y yo en ficción. Entonces teníamos años de no vernos, y él fue el que me dijo, ya no te acuerdas de mí. Y platicamos, y con él había tomado 6 meses de un diplomado de cine documental. Entonces fue como muy padre la experiencia vernos en otro continente y en el mismo festival de cine. Entonces pues les recomiendo eso, que le echen muchas ganas, que lean mucho de cine, que está el internet, antes era difícil, que vean muchas películas y aparte que practiquen, hagan sus propios ejercicios. Ahora hicimos un taller de stop motion, ustedes lo pueden hacer en su casa con cualquier objeto. O sea, yo empecé a hacer stop motion con plastilina, con cualquier objeto. Hoy teníamos la suerte de tener figuras un poco más profesionales que con plastilina, pero les recomiendo eso, la práctica está en eso, y que se vayan vinculando con otras producciones para saber también ellos qué quieren, ¿no? Los estudiantes, si quieren ser directores, productores, asistentes de producción, primer asistente de dirección, que es muy importante y a veces lo menosprecian. Siento que le deben de dar más valor
al menos aquí en México, al primer asistente de dirección que luego no está en sintonía la gente bien y no saben qué hace, pero es el que lleva a cargo toda la película, todos los emplazamientos de cámara que va a haber un día, y debe de estar en mancuerna con el director y el productor. Muy bien, y bueno, por último, ¿qué futuro le ves a las producciones cinematográficas en Guanajuato y tal vez en México? Yo les veo un gran futuro, cada vez hay más realizadores y mucho más jóvenes, y me sorprende cada año cuando voy, por ejemplo, al Festival de Guanajuato, otros festivales de México y del extranjero. Me ha tocado ver cortos de guanajuatenses de todas las edades, o sea, me ha tocado ver cortos de gente de 22 años a de 55 años, o sea, hay personas aquí en Guanajuato que de todas las edades que están haciendo cine y contando historias entrañables, y eso creo que es lo más importante, cómo poder contar una buena historia. Ya lo demás, tenemos esa facilidad de cada vez hay más tecnología, hay diversos tipos de cámara y demás, pero lo más importante es contar una historia, contagiar al público, y claro, le veo un excelente futuro con tu pregunta, y esto creo que va a seguir por muchos años, esperemos. Muy bien, muchas gracias, Fernando, un placer tenerte aquí en este taller de stop motion y pues sobre todo en este podcast. Muchas gracias. ¿Alguna saludo o recomendación que nos quieras dar por último? Ya, pues que vean en internet lo que se está haciendo en el cine mexicano, porque me ha tocado estar luego en charlas o en talleres donde pues solo conocen como 4 directores mexicanos. Es importante que sepan de historia del cine mexicano desde antes de la época de oro, que investiguen, que busquen en internet, eso como un acervo cultural, y pues para tener ese tipo de contenido en nuestra mente. Y también pues el cine internacional que está haciendo, les recomiendo mucho que viajen a festivales de cine, a veces aunque no estén compitiendo es bueno que vayan a ver qué está pasando y cómo es el grado, ¿no?, de talento que está exhibiendo, y van a poder ver que directores muy jóvenes pueden hacer obras maestras, ¿no?, y también grandes de todas las edades. Entonces, para el cine no creo que hay edad. Tuve profesores de cine donde alguna vez ellos eran médicos y después se dedicaron a estudiar cine. Ellos estudiaron, uno de ellos en el CCC, y es un excelente director, pero él dejó todo de la medicina por el hambre que tenía, que les comento, por hacer cine, ¿no? Entonces, más que nada se nota en el interés, y hay que tenerlo si te quieres dedicar a cualquier cosa en el mundo, y en este caso en el cine, para hacerlo y nunca dejarlo, ¿no? Gracias. Perfecto, no, a ti, gracias. Muchas gracias. Qué amable, gracias. Radio Universidad Santa Fe. Radio Universidad Santa Fe. Ecos del Ciclo CAR 2019.